En este momento ahora vamos a presentar, yo se lo dije ayer formalmente, pero es como la concreción, es como cuando éramos chicos nosotros decíamos conocer la cara del libro, ¿no? La tapa del libro, verla en persona. Ahora, sí, le declaré mi amor, por supuesto. Ahora vamos a escuchar la conferencia con el título Las condiciones y desafíos del cumplimiento de la promesa de la investigación cualitativa. Seguramente Irene no necesita presentación, ya la conocen, la habrán leído, la habrán estudiado, pero bueno, para cumplir con las formalidades, solamente voy a decir que Irene Vasilachis es doctora en Derecho, socióloga y especialista en análisis del discurso. Sus trabajos están realizados desde una perspectiva multidisciplinaria en la que se conjugan el derecho, la sociología y la lingüística. Sus áreas de interés son la epistemología, la metodología cualitativa, el análisis sociolingüístico del discurso, la creación mediática y política de representaciones sociales, las situaciones de pobreza y los conflictos sociales. Como ustedes saben, tiene cantidad de artículos publicados, a lo largo de su trayectoria ha desarrollado, desempeñado también cantidad de cargos, y yo le rescaté lo que más me gustaba, que es docente de grado y de posgrado de distintas universidades de su país y del exterior. Es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y también trabaja en el Centro de Estudios de Investigaciones Laborales, el CEILA. Entre sus principales publicaciones, que seguramente son las que primero accedimos todos, métodos cualitativos, los problemas teórico-metodológicos, publicado simbólicamente en el Centro Editor de América Latina, la construcción de representaciones sociales, el discurso político y prensa escrita, publicado por GEDISA, Pobres, Pobreza, Identidad y Representaciones Sociales, también publicado por GEDISA. Y estos libros, no los voy a leer, estos libros que tomo 1 y tomo 2, este es el que presentó ayer, el tomo 2, con Mariano Gialdino y Fortunato Malimachi, y me quedó algo de lo que ella dijo, de lo que ella ayer nos explicó. Cuando nosotros presentamos, decimos siempre, hasta inclusive cuando la citamos, decimos coordinadora, compiladora, y ella se encargó de decirnos que no era la compiladora, sino que era una obra colectiva. Eso también muestra lo que significa para ella la construcción del conocimiento de las ciencias sociales. Bueno, no hablo más, y si le parece, Irene. Muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. Perdón, te voy a tener que caminar como un teatro, tengo unas baldositas para caminar. Juntos, vamos a trabajar juntos. ¿Quieren que yo apague ahí? ¿Ven bien igual? ¿Les gusta escuchar esta música? Miren, esa es una pintura de Iliana Muchacha Soy, una muchacha indígena que trabaja, digamos que vive en Putumayo, que es el inicio de la selva amazónica colombiana. Esta música que estamos viendo, escuchando, en realidad está hecha por los instrumentos de la selva. Y lo que va a decir la canción que van a escuchar es más o menos lo siguiente. Escuchen 5 segundos. Dice, la ciencia de la selva, directo a la conciencia. Y va a buscar la plenitud de la gracia para despertar el interior. ¿Por qué les traigo esto? Porque justamente vamos a hablar de estos temas. En realidad es imposible separar la cultura de un territorio. Es imposible separar, la pintura de Eliana de la defensa y la reivindicación del territorio indígena, de la lucha contra la mega minería, contra la posibilidad de que pongan una base militar, una carretera. Y su pintura, ¿qué pinta? La selva y el territorio, lo azul,
lo espiritual, lo verde, la selva. Esto es un ejemplo de lo que tiene que ser la investigación cualitativa. Tendríamos que aprender la cultura, el canto. Fíjense ustedes que ella, con su pintura, es muy joven, pero muy joven, con su pintura, lo que está es defendiendo el territorio, habla de las danzas milenarias, de la cultura, de la medicina ancestral, y ella dice que la forma de defender su territorio es a través de la pintura. Pero no va a ser Eliana la única que nos acompañe en esta exposición, sino tenemos otros colegas que nos van a acompañar, colegas de la pintura. Todos tienen un elemento común: Raquel Forner, pintora argentina, ya no está entre nosotros, Osvaldo Guayasamín, ecuatoriano, que tampoco está entre nosotros, pero sí Carlos Alonso, que está con nosotros. Entonces, ellos nos van a acompañar. ¿Qué tienen en común? ¿Por qué elegimos estos autores? Tienen en común el haber encarnado con su pintura la historia de la humanidad. El sufrimiento, el dolor, la violencia. Esto tienen estos autores en común. Por eso los he elegido, no es una casualidad, no es que los junté. Dijo, no, ¿en qué se identifican? Entonces, bueno, a medida que vamos viendo, vamos planteando, ¿qué tendríamos que hacer? Supongo ustedes que cambiemos la forma de hacer esto. No podemos porque ya ustedes tienen una expectativa. Yo me sentaría acá con ustedes y escucharía. ¿Qué les mueve esta música? ¿Qué es eso de la ciencia de la selva que despierta al interior? ¿Qué es eso de la gracia plena? Bueno, fíjense, nosotros no conocemos todo eso. Pero sí sabemos, como decíamos el otro día, de la música oculta, sabemos de lo que qué significa la selva. Si la selva recupera el interior, perdemos la selva, perdemos la conciencia, perdemos la identidad. Entonces quería conmovernos por eso. No vamos a trabajar con esto solamente, vamos a trabajar con distintos autores, pero yo seguiría con la música planteándose cuestiones, pero bueno, era un poco para que nos conmovamos juntos. A mí me da mucha emoción estar acá con ustedes. Agradezco muchísimo esta posibilidad y espero no decepcionar la expectativa que tienen con todo esto. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué nos encontramos hoy con la investigación cualitativa? ¿Qué tendencias encontramos? Miren, hay un movimiento en la investigación cualitativa. No podemos generalizar, pero encontramos nuevas y renovadas propuestas ontológicas y epistemológicas, casi la reiteración de estrategias, digamos, de recolección y análisis de los datos. Después vamos a desarrollar todo esto. Y después, formulación de interrogantes. Una propuesta que yo diría, bueno, ¿por qué un día no nos encontramos nada más que para formular y contestar interrogantes? Y fíjense, ¿cuáles son los interrogantes? Por ejemplo, hemos incorporado, los interrogantes los voy a leer porque si no, no podemos planteárnoslos juntos. Entonces, una forma de plantear el conocimiento así en este nivel interactivo que tenemos ahora es justamente preguntarnos. No tenemos respuestas a todo, pero lo importante es tener la pregunta. Entonces, incorporamos formas de conocer, de interpretar, de interactuar, dialogar, comunicarse, narrar, categorizar, definir, representarse, teorizar de los participantes en el proceso de investigación. Es una pregunta, no lo tenemos, digamos, esta respuesta todavía. Y tenemos otros interrogantes, ¿sí? Tenemos otros interrogantes. ¿Producimos o reproducimos problemas de investigación? Tipos de diseño, modalidades de construcción e interpretación. Por favor, se los pido, encarnen esto. Pregúntense mientras estamos formulando preguntas, pregúntense ustedes mismos qué es lo que está pasando con nosotros en la investigación cualitativa, que como hablábamos con Alejandra el otro día, tiene que ver con lo que pasa con la investigación en América Latina, ¿no? Es decir, esos tipos de diseño, digamos, de interpretación de datos, tipos de evidencia, criterios de validez, con independencia de quiénes y qué estudiamos, por lo general, no. Por lo general tenemos estrategias de investigación y aplicamos esos modelos de diseño independientes de qué, cómo y cuándo investigamos. Terrible, terrible. Pero estamos haciendo cotidianamente. Por eso yo digo, atención con los manuales. Atención con los manuales, por eso creo, los manuales tienen que incorporar investigación de campo, porque si no es como un, digamos, como un recetario de lo que es investigación cualitativa válida, pero la validez de la investigación cualitativa no supone universalidad del tiempo y el espacio.
Entonces, hemos cumplido la promesa, digamos, de la incorporación y arraigo de otros, digamos, otros. Y respecto a la dignidad como núcleo vital de la investigación cualitativa. Acuérdense que cuando empezamos en el 92, planteando ese paradigma interpretativo, nos planteamos algo muy importante. Si respetamos esa prioridad de la persona con la que estamos trabajando, o esto es un poco crítico, ¿no? O en realidad nos entramos a jugar un juego y obedecer reglas que nosotros no construimos y podemos trabajar científicamente, entre comillas, siempre que obedecemos esa regla. ¿Pero qué está pasando con la investigación? Quiere decir, como dirían algunos autores de la escuela crítica, los patrones de ciencia son patrones en el sentido de la dominación. Siguiente. Bueno, entonces ahora estamos trabajando con Raquel Forner. Raquel Forner, pintora argentina, que empieza a sentir en algún momento que el drama de la guerra civil española, es el drama de su propia vida. Y a partir de la guerra, primero ya tiene, estos autores, esos pintores, como yo les comentaba, tienen una trayectoria, digamos, que encarnan problemas, y su pintura encarna problemas humanos, social, económico, político. Entonces, esta obra de Raquel Forner se llama Ausencia, y yo digo, ¿y no estará llorando esta obra de Forner por la ausencia del cumplimiento de la promesa que hicimos a los actores de la investigación cualitativa? Si podemos reírnos, podemos jugar, realmente yo estoy tratando de que esto sea importante para todos a nivel de la gracia que despierta en el interior, como decía el bejuquito, que se llama esta obra, y digamos, quien lo hace es el proyecto Maroliro, que es un proyecto justamente de reconstrucción de la música con los instrumentos originales prehispánicos. Esto es realmente muy importante. Si les gustó esta música, pueden buscar el grupo Putamayo, que justamente es el grupo de música de la comunidad. Entonces, ¿qué pasa con Raquel Forner? Lo que pasa con Raquel Forner es, pero caramba, el drama de la guerra me cambió la vida. Y entonces encarna ella el drama de la guerra, y primero, digamos, es en su serie, digamos, de pintura, primero está España, después el drama, y vamos a ver algunas otras pinturas de Forner del drama, y después viene todo un gran proceso que termina con digamos, los extraterrestres, que tiene que ver con, dice, pero ¿qué pasa con el mundo? Que busca otros mundos porque no puede vivir el propio, ¿no? Bueno, después vamos a seguir viendo Forner, sí, podemos seguir. Van a tener paciencia, porque muchas cosas tenemos que decir. Bueno, ¿qué pasa con esta cuestión de la promesa? Tiene que ver con la comprensión del sentido de la acción. Es decir, la investigación cualitativa privilegia las vidas, los significados, esto ustedes ya lo saben, las experiencias, las perspectivas, las actitudes, las emociones de las personas. El paradigma interpretativo expresa justamente esa promesa, porque admite la necesidad de comprensión del sentido de la acción en el contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva de los participantes. ¿Qué significa? Que emplaza a esos participantes en el corazón de la investigación cualitativa. ¿Y cuál es la promesa? Y fíjense si la cumplimos o no, ya vamos a ver. El goce de un inalienable derecho, el que sea la propia perspectiva de los actores que orienta la comprensión del sentido de su acción. Creo que ya podríamos tener, es decir, cumplimos la promesa, ya todos sabemos si la cumplimos o no la cumplimos. Sí, pero tenemos que pensarlo juntos, digamos, esta sería la cuestión, ¿no? Pero, ¿es una promesa o es una amenaza? En realidad, los investigadores cualitativos somos a su vez beneficiarios y posibles deudores de la promesa. La promesa es una garantía que se va a hacer, será algo para alguien, no algo a alguien. Eso es una amenaza. Acuérdense de diferenciar promesa de amenaza. Entonces, la amenaza es que se hará algo a alguien. Ahora, la falta de cumplimiento de la promesa de la investigación cualitativa, de hacer de la persona el núcleo vital, puede traducirse en una amenaza. ¿Amenaza para quién? ¿Para qué? Amenaza a los participantes, digamos, y a su dignidad, y amenaza a la investigación cualitativa. ¿Por qué? A sus aspiraciones, compromisos éticos, validez ontológica, validez que tiene que ver con la
identidad esencial existencial o dignitaria y existencial es una amenaza. Es decir, esa promesa que hicimos un día, cuando empezamos con el paradigma interpretativo, yo estoy sintiendo que se está convirtiendo en una amenaza. Sí, sí. Bueno, fíjense que la promesa supone una fidelidad. Y se supone que el que hace la promesa, de alguna manera, tiene que responder a la confianza de otra persona que le cree su promesa, ¿no es cierto? Por eso hay una regla de reciprocidad, digamos, en la promesa. Digamos, el que promete preserva su identidad si realmente cumple la promesa. Entonces, digamos, el cumplimiento, el no cumplimiento de la promesa, vendría a socavar la identidad de les investigadores cualitativos. Si no cumplimos la promesa, ¿qué pasa con nuestra identidad? Y justamente la pregunta que nos hacemos, por eso tenemos muchas preguntas que tendríamos que resolver juntos, algunas que les interesa, la anotan y después lo podemos hablar nuevamente. La promesa se sostiene, fue cumplida, olvidada, reemplazada y o sumada a otras promesas. No quiero saber la mira última de cada uno, pero en realidad, fíjense si son fieles a la promesa cumplida a nivel de la investigación cualitativa, ¿no? Sí, siguiente, por favor. Bueno, entonces, justamente, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Para ver las condiciones y desafíos del cumplimiento de la promesa de investigación cualitativa. En realidad, el tema de la identidad, la epistemología de la reciprocidad, las preguntas de investigación, la recolección de datos, temas que ustedes ya conocen, pero vamos a ver que estos temas, la interpretación, las particularidades y condiciones y desafíos de la promesa, el cumplimiento de esa promesa, ustedes ya conocen estos temas. No vamos a tratar esos temas, sino en relación con el cumplimiento de la promesa. ¿Sí? Bueno, acá tenemos justamente Alonso. Me emociona presentarles a Alonso porque ya lo conocen. Me emociona mucho porque creo que es el pintor al que le debemos el honor que nos ha dado a todos de que conozcamos nuestra historia a través de su obra. Es decir, la obra de Alonso pintó la violencia encarnada en la carne, así se los digo. Si ustedes ven las últimas exposiciones de Alonso, realmente la carne supone la violencia de la que fue objeto el país durante prácticamente toda su historia. Justamente acá lo ven Alonso, fíjense ustedes, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la cinta negra por la desaparición y muerte de su hija Paloma, y por eso creo, bueno, y vamos a ver algo más de Alonso. Me emociona mucho porque creo que se dice de Alonso que el arte hace la historia y el arte también hace la historia del arte y la historia hace a la historia del arte. Es decir, que hay una unión, una función entre la historia y la historia del arte y la historia nacional en el caso de Alonso. Siguen. Entonces, identidad y reflexividad. Es decir, los supuestos de quien investiga acerca de la identidad de los participantes en la investigación condicionan todo el desarrollo de esa investigación. Es decir, fíjense ustedes que nosotros vamos a hacer investigación, nos encontramos en un proceso de investigación, pero venimos con supuestos. A ver, ¿quién suponemos que es esa persona, ese alguien, ese quién, ese otro? ¿Quién es? Ya vamos con una idea acerca de ese otro. En realidad, ¿cómo concebimos el acontecer de su existencia, su futuro utópico? Muchas de nuestras teorías tienen futuros utópicos, o su futuro posible, fáctico. Fíjense ustedes que esto está entrelazado y nosotros venimos con presupuestos muy serios acerca de todo esto. ¿Con qué percepción, imagen, expectativa nos aproximamos a la persona? ¿Abrimos nuestro ser a recibirla o ya vamos con esa previa idea acerca de ese otro, otra? Entonces, ¿en qué creemos que nos identificamos o nos diferenciamos? ¿Aceptamos su identidad como la expresa o, de alguna manera, intentamos ver en ella lo que esperamos encontrar? Este es el gran dilema de la investigación cualitativa. Piensen ustedes si vamos a buscar lo que ya queremos encontrar o nos abrimos a recibir como decíamos ayer, al ser de ese otro en su infinitud, de alguna manera para recogerlo como parte de nuestro propio ser. ¿Sí? Entonces, justamente lo que nos planteamos es con qué representaciones conceptuales, categoriales, mediáticas, subjetivas sobre los participantes vamos a considerar
sus acciones, relaciones, situaciones. Y de alguna manera, si nos preguntamos también qué es lo que sucede, de alguna manera, ¿por qué nosotros suponemos que esa persona o esa comunidad resuelve nuestro problema de investigación? O tiende a hacerlo. ¿Por qué? ¿De dónde salen? Escuchen, encarnen lo que estamos diciendo, en lo que están haciendo para que esto sea útil, no que sea una cuestión teórica. Entonces, ¿por qué suponemos que esa pregunta va a sugerir una respuesta, una evaluación, una expresión, que la vamos a traducir en datos, enseguida, inmediatamente? Si el dato ya, fíjense ustedes, lo estamos preconstruyendo en cuanto tenemos el primer encuentro con la persona, ¿no? Entonces, el componente dignitario común de la identidad determina entonces que todo conocimiento sobre el ser humano sea subsidiario al reconocimiento de su identidad. Y ese conocimiento carezca de validez ontológica si esa dignidad no es reconocida. Sí. Unos segundos, cuadro de Alonso. Este cuadro pertenece a Anos Anónimas. Fíjense ustedes que no es nada más ni nada menos que la representación de un secuestro. Y justamente estamos tratando la identidad. Fíjense qué hace. Alonso mira la historia, la refleja en su obra. Y nosotros tenemos los personajes de Alonso que él vio, que nos miran y nos preguntan. ¿Qué le pregunta el niño? ¿Y mi identidad? ¿Quién voy a ser? ¿Voy a ser apropiado? Y mis padres, que se ve que leían libros, que tenían cuadros, ¿dónde están? ¿Sabré algo alguna vez? Bueno, por eso le digo, para mí traer a Alonso es como un lujo para nuestro país y nuestra historia, y justamente estos son los temas de la identidad. Miren seriamente al niño y van a ver todo esto que estamos diciendo, no hace falta que yo se los cuente, pero simplemente era para ver qué es lo que está pasando. La identidad, los problemas de identidad en nuestro medio no son los mismos problemas de identidad de otros medios. Eso también tenemos que reflexionarlo juntos. Sí, por favor. Entonces, justamente, tenemos todo el tema de la dignidad y la justicia ontoepistemológica. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Esto lo vamos a ver juntos. El reconocimiento de la común dignidad posibilita apreciar la justicia de nuestros actos, acciones, actividades y de las ajenas. Es injusta la acción que desconoce la igualdad de las personas fundada en la común dignidad. Y es ontológica y epistemológicamente injusto el proceso de conocimiento que desconozca la igual dignidad y la igual capacidad de conocer de los participantes. Es decir, esto es un principio, claro, es un principio. No hay ninguna teoría de las que verificamos como si fuesen objetivas que no tengan principios. La única diferencia es que acá los exponemos antes de seguir para que ustedes conozcan los principios. Pero lo cierto es que no hay ninguna teoría que no los tenga. Entonces, lo que pasa es que no se felicitan porque tenemos toda la presión de la famosa objetividad de decir, pero ¿cómo vamos a, bueno? Pero, sin embargo, está el principio del conflicto, está el principio del conflicto. El principio de la racionalidad está el principio de la armonía está, ahí nadie nos cuestionó nunca. Y sin embargo hemos aprendido gran parte de los modelos teóricos con esos principios. Sí, por favor. Entonces, fíjense que, la interpretación de las acciones, sentidos, expresiones de los participantes, recurriendo a cosmovisiones y teorías, explicaciones, códigos, categorías, que les son ajenas, en realidad es fuente de injusticia ontológica y epistemológica. Porque estamos tratando de interpretar, digamos, a las acciones recurriendo a teorías que les son ajenas. Y eso es un ejercicio de violencia. Entonces, en realidad es como si dijeran que el niño que vimos ahí, mañana es el hijo del general tal, ¿no? Estoy tratando de jugar con algo que nos duela, nos tiene que doler. Si dejamos que lo que hacemos y nuestra historia nos duela, vamos a confundir el ser con el deber ser. Y vamos a dejar de pensar en utopías. Entonces, pero lo que nos duela bien en el sentido de transformar, no que nos inmovilice. Entonces, en ese proceso marcado por la violencia, se priva a los participantes de la identidad como de la posibilidad de que sus formas de conocer sean reconocidas juntamente con que sus palabras, propuestas, resistencia, utopías. Digamos, en realidad se privilegia más lo que nos diferencia que lo que nos asemeja o nos une a esas personas. Sí.
Bueno, miren, esto es una composición que esta forma es la que forma un autorretrato. Pero me gustó mucho esa mirada de Raquel Forner. Y fui a buscar un cuadro que nos dijese algo con esa mirada. Y este es Éxodo. El cuadro de al lado también es de Forner, se llama Éxodo. Está hecho justamente, digamos, durante la Guerra Civil Española. Y además tiene mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial. Fíjense ustedes, no está diciendo, miren, no dejen de ver, a mí lo que pinto me duele, me cambió la vida. Pero fíjense ustedes la mirada de dolor y desasosiego de la protagonista que Forner nos dice, mírenla, esa mano que se extiende y ella no puede tomar. Miren ustedes los paracaidistas que tienen que ver con la agresión. Miren atrás las mujeres. Siempre para Forner las mujeres son las que buscan la paz, las que imploran, las que buscan. Fíjense que están detrás de la imagen. Y si ustedes van a ver más profundamente, se van a encontrar, digamos, con otras personas que están pidiendo y de una manera también, los que dominan la situación y la guerra. Bueno, esa es la situación. ¿Es una situación extraña o es contemporánea? Estamos en guerra. Y hay miles de personas que están en éxodo, o que son itinerantes, o que perdieron sus viviendas y sus casas. Y nosotros alegremente decimos están lejos. Entonces quise traer exactamente esto porque esto es un llamado a atención. Miren, esto no es algo extraño. Esto lo estamos viviendo hoy. Así que, si quieren recordar la guerra, por favor, busquen las obras de Raquel Forner y van a ver cómo recordamos lamentablemente que si todos somos uno con los seres humanos, toda guerra nos afecta. No hay ninguna guerra que nos queda fuera de nuestra identidad, porque tenemos un elemento común, el de la dignidad. Entonces no hay ninguna guerra que no nos afecte. Sí, vale. Bueno, acá viene para la compañera que preguntaba de la epistemología del sujeto conocente, preguntaba eso, yo decía, mañana vamos a ver. Bueno, para esto, perdone que yo tengo que repetir algunas cuestiones para los que todavía no han llegado a conocer esto, o son muy jóvenes, como vemos nosotros. Bueno, en realidad, la epistemología del sujeto conocente se centra en el sujeto que conoce ubicado espacio-temporalmente, ¿cierto? Ese sujeto conoce con los recursos cognitivos del contexto en el que vive, ¿cierto? En el que está. Y esos paradigmas consolidados que coexisten pertenecen, los paradigmas que ya conocemos, interpretativos, materialistas, transformativos, constructivistas, etcétera, etcétera, se ubican, decimos nosotros, en la epistemología del sujeto conocido. Entonces, con esa epistemología, y esto es un poco lo que vamos a traer, por eso también empezamos a escuchar el bejuquito, porque en realidad con esa epistemología del sujeto cognoscente se ha occidentalizado y homogeneizado el conocimiento de las distintas cosmogonías. Nunca podríamos conocer la ciencia de la selva si nosotros planteamos la epistemología del sujeto conocente. Sí, gracias. Entonces, a ver, esto es lo que quería comentarles, que no les comenté ayer cuando me preguntaban qué pasa con el sujeto conocente. Bueno, durante este último tiempo he tratado de ver algo que tiene que ver con cuál es la identidad ontológica, epistemológica del sujeto conocente. ¿Cuál es la identidad? Esta identidad del sujeto conocente, estamos pensando que en el sujeto conocente estamos ubicando las teorías, los paradigmas que están consistentes, todo esto lo ubicamos en el sujeto conocente. Fíjense, esta identidad está enraizada en el yo europeo, conquistador, colonizador, evangelizador, que se considera antropológicamente superior. Esa epistemología está legitimada por la universalización de las formas de conocer, pensar, reflexionar, filosofar, situadas en la modernidad europea. Esa identidad es reproducida en los actuales procesos de investigación, mediante teorías, conceptos, presupuestos normativos, metanarrativas, paradigmas. Estamos reproduciendo la epistemología del sujeto cognoscente con esas características, enraizada en ese yo europeo conquistador y colonizador. Y esto está cuestionada al mismo tiempo porque se entiende que la práctica de investigación requiere de una constante revisión y examen si pretende no contribuir
¿a qué? A la prohibición de que se incorporen como legítimas las formas vedadas. Es decir, si nosotros reproducimos esas formas de conocer, las formas de conocer vedadas, como yo les comentaba recién, que tiene que ver con, por ejemplo, por eso les quise mostrar la ciencia de la selva, para ustedes vean, pero ¿qué es una forma de conocer vedada? La forma de conocer, por ejemplo, que tienen, digamos, las hierbas de la selva, los sonidos, la medicina, todo eso está vedado. Eso no se considera ciencia, solo que ahora con las grandes crisis ecológicas se nuevamente va a buscar justamente a las cosmogonías de las comunidades aborígenes. Bueno, entonces, bueno, esta es la epistemología que yo, ayer hablábamos de esto, que yo propongo a través de, digamos, de las personas que me cuestionaron mi forma de conocer, digamos, basada en el sujeto conocente. Y bueno, esta epistemología del sujeto conocido reniega del supuesto del dualismo epistemológico. ¿Por qué? No dualismo. Porque tenemos identidad compartida. Compartimos la misma comunidad. Entonces no podemos tener, digamos, un proceso de conocimiento dualista. Bueno, entonces en realidad, digamos, se objeta la distancia entre quien conoce y quien es conocido, se reemplaza al que se conoce por el quien es conocido, y ese quien determina al cómo se conoce. Por eso, digamos, la epistemología del sujeto conocido, que aclaro que no es el resultado de una reflexión ontológica y epistemológica, digamos, aislada, sino que es el resultado del trabajo de campo. Si del trabajo de campo, inductivamente, también pueden surgir epistemologías. Entonces, fíjese que propone la interacción cognitiva y, digamos, y como condición ineludible la construcción cooperativa del conocimiento. Propone la validez ontológica, que tiene que ver con el reconocimiento de los dos componentes de la identidad. Un componente esencial, dignitario, un componente existencial o biográfico. Es decir, cuando hablamos de validez ontológica, pues suponemos que no es válido el conocimiento producido que no reconozca a la vez los dos componentes de la identidad. Entonces, en realidad, la epistemología del sujeto conocido da prioridad a la protección de la dignidad de los participantes en la indagación y de alguna manera, de esta forma, al reconocer la igual dignidad y la igual capacidad de conocer, reconoce la legitimidad de las formas de conocer vedadas. Bueno, fíjense, ya saben de quién es esta pintura, es de Eliana Puchatasoy, yo la primera pintura también de ella, y justamente fíjense ustedes que hay un diálogo. No sé si ustedes se dan cuenta del diálogo entre el chamán y quién. ¿El Quetzal? Con el pájaro. Y está la luz, y están los colores. Es decir, es una intromisión en el mundo de la vida de la comunidad. Esta intromisión en el mundo de la vida de la comunidad no es distinto a que tenemos que trazar nosotros cuando trabajamos cualitativamente. Esto no estoy hablándolo, es decir, de que nosotros tenemos que hacer investigación digamos, en naciones, pueblos, digamos, aborígenes. No, es nuestro mismo trabajo. Entonces, los pintores, alguien me preguntaba por qué busca la pintura, los pintores ven lo que nosotros no vemos. Si la imagen de ese niño, no la olviden nunca, ¿no es cierto? Nosotros también podemos verla, pero no la vamos a recordar. Además de, digamos, intelectualmente, emotivamente, la vamos a recordar también visualmente. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se reconocen las formas de reconocer vedadas? ¿Cómo las reconocemos? Entonces, la idea sería esa recuperación, digamos, condición y desafío del cumplimiento de la promesa, hace posible tanto la interacción cognitiva como la construcción cooperativa del conocimiento. Vamos, ¿qué necesitamos? Descolonizar. Una ruptura, una revisión, objeción epistemológica y además formular propuestas prácticamente, algo que nos critican los investigadores indigenistas, propuestas que admitan la pluralidad de epistemologías como expresión de la multiplicidad de culturas, de cosmogonías y de formas de ser y estar en el mundo. Es decir, los diversos mundos coexisten, se superponen. Y esa diversidad de mundo suscita que los autores tengan distintas explicaciones causales
Y esas explicaciones causales, inmanentes y trascendentes, por lo general nosotros no las recogemos. Porque como venimos cargados de teoría que vamos a ver en un rato, esas explicaciones no las tomamos en cuenta. Entonces, justamente se me ocurrió algo para que ustedes digan, ¿de qué hablamos cuando hablamos de formas de conocer veladas? Entonces yo tomé unas cuantas epistemologías de distintos pueblos, de distintos continentes, no solamente occidental, claro está, y tomé algunos elementos comunes de estas epistemologías o formas de conocer veladas. Perdón, no estoy generalizando, lo único que marco son algunos rasgos comunes. El conocimiento no es ni es solo racional, ni está centrado en el sujeto, es decir, digamos, una visión cartesiana, ni es un atributo privativo de algunas personas. La comunidad, lo colectivo, prima sobre el individuo. Y nosotros, por lo general, hacemos primar el individuo sobre la comunidad. Todo lo creado merece respeto. Miren, es algo que tendríamos que volver constantemente sobre esto, ¿no? Y toda vida tiene carácter sagrado y no puede estar separado del cuidado y respeto de otras vidas. Lo que puede ser conocido excede a lo que puede ser conocido empíricamente, pero caramba, entonces la objetividad, hay otras objetividades. Pero excede, es decir, fíjense ustedes que esto empieza a abrirnos, no nos cierra. A ver, caramba, yo pienso que yo puedo conocer independientemente de los sentidos. Miren lo que yo les estoy mostrando, digamos, estas expresiones de recién, pintadas por una persona. A Eliana me comuniqué con ella y le pedí autorización para mostrar sus pinturas. ¿Por qué? Porque está preocupadísima por el extractivismo, digamos, a través del arte. Vienen, nos sacan fotos, se los llevan, vienen a los territorios y no se tejen con nosotros, dice Eliana. No se tejen, es decir, no se tejen con las comunidades, ¿no? Bueno, entonces, quiere decir que lo que se puede conocer excede de los sentidos, lo espiritual, según ustedes estamos acá, es tanto fuente de conocimiento como medio de interpretación y de acción. Hasta yo les puedo decir que para algunas comunidades, como los primeros pueblos o los Mi'kmaq canadienses, los sueños son fuente de conocimiento. No voy a decir el nombre que están pensando, no lo voy a mencionar, porque estamos acá tratando de romper con la epistemología del sujeto conocente, pero no lo voy a nombrar. Pero los sueños son fuente de conocimiento, como pueden ver en el Antiguo Testamento, el tema de los profetas, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, entonces lo espiritual, decíamos, es fuente de conocimiento como medio, digamos, de interpretación y de acción. En este modo, de esta forma, las realidades y las perspectivas ontológicas se extienden. Y al extenderse, digamos, se extienden conjuntamente con lo que se considera conocimiento y, por tanto, con lo que es conocible. ¿Qué problema tenemos en la investigación cualitativa? Conocemos solamente aquello cuyo conocimiento se considera legítimo. Esto no cierra el campo del conocimiento. Acá, al contrario, se abre. Se abre el conocimiento, se abre la ontología, se abren las formas de conocer y de alguna manera se abre el mundo de lo conocible. Este es el desafío. Si no les canto, lo dejo quito. Para que ustedes se convencen. Hablábamos con Iván recién, que me está ayudando muy amablemente, y yo decía, me gustaría ponerlo para toda la, digamos, la exposición, pero como hay distintas situaciones dramáticas, no me parecía que era lo ideal dejar el recurso. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Dialogismo y reciprocidad. ¿Qué significa esto? En realidad, que quien conoce y quien es conocido poseen igual dignidad y igual capacidad de conocer. Eso lo venimos diciendo, lo vamos a repetir. Pero la interacción cognitiva supone dos miradas distintas. ¿Qué significa dos miradas? Dos trayectorias recíprocas y legítimas entre el sujeto que está conociendo y el sujeto conocido. Esto significa que lo epistemológico no está más centrado en el sujeto que está conociendo. Cambiamos lo epistemológico. Lo epistemológico es la doble mirada, la reciprocidad de miradas.
digamos, el movimiento, digamos, el plazamiento cognitivo que va del sujeto que conoce al sujeto que está siendo conocido y del sujeto que está siendo conocido al sujeto, digamos, al sujeto acción. Fíjense que esto es una gran ruptura, porque entonces no tenemos objetividad, no tenemos el objeto del conocimiento. Ambos son iguales de sujeto y un epistemológico abarca esa doble mirada. Entonces, de alguna manera, ya el sujeto que está siendo conocido no es un pasivo receptor de la mirada del otro ajeno, ya vamos a ver por qué ese otro es ajeno, y el conocimiento científico centrado en la mirada del sujeto conocente es una de las posibles formas de conocer. Nosotros aprendimos que era la única, no, es una posible. Y esto es lo que tenemos que empezar a revisar. Bueno, este es Guayasamín. Le puse este rostro porque es la imagen de una pregunta de investigación. Fíjense ustedes, Guayasamín, pintor ecuatoriano, extraordinario, recorrió prácticamente América Latina para recoger pintor indígena, mucho que ver con el movimiento indigenista, pero con el cubismo, el impresionismo. ¿Qué hace el Guayasamín? Recorre América Latina, sobre todo recorriendo el dolor, la explotación, la miseria y la violencia que sufren los negros, los mestizos, los indios. Y hace un camino y dice, en realidad lo único que yo quiero mostrar es el mal que hace un hombre sobre otro hombre. Es decir, el mal de la humanidad quiere ver. Y realmente ha pintado a la humanidad y a los seres humanos en las cuestiones más extrañas, llorando, riendo, amando, bueno, extraordinario. O sea, también en este sentido de ver cómo recupera la humanidad. Por eso, fíjense ustedes que igual que Forner, igual que Alonso, está tratando de recuperar el dolor de la humanidad, cosa que no es común que hagamos nosotros. Por más que nos duela, hay que recuperar el dolor. Entonces vamos a ver, pregunta de investigación. Bueno, acá tenemos un gran dilema. Cuando hacemos una pregunta de investigación, por lo general, nos preguntamos, digamos, ¿dónde surge la pregunta de investigación? Puede surgir de la teoría, puede surgir del trabajo de campo, y muy pocas veces de las inquietudes y proposiciones, sugerencias, necesidades de los participantes. Es decir, el cumplimiento de la promesa exige liberarse del peso de la teoría. En realidad, que constituye a quien investigan que es un profeta. ¿Ustedes se sintieron profetas alguna vez? Si se quieren ser profetas, vayan a verificar teoría. Es una profecía. ¿Ustedes saben que la profecía la ven evidentemente? No, es una hipótesis. Pero como no tiene evidencia, no tiene evidencia, es un principio. Me explico, es un principio metafísico, si yo quiero decir. Entonces, justamente, la teoría prescribe, sojuzga, limita en lugar de liberar. Y categoriza las acciones y procesos donde se debería estudiarlos, analizarlos y comunicarlos. Entonces, los presupuestos teóricos opacan en el proceso de investigación, ¿no? Opacan la escucha y la interpretación, desvían la mirada de los ojos que nos miran y recuperan esa mirada ajena. Cuando miramos con algunos de los grandes teóricos con los que estamos aprendidos a ver, ya vamos a ver por qué estamos mirando con una mirada ajena, no con nuestra propia mirada. Creo que nosotros, compañeras, compañeros, compañeres, tenemos que recuperar la propia mirada si queremos transformar el mundo de dolor que nos rodea. ¿Iván? ¿Qué les parece? Collage de Alonso. En realidad, este collage de Alonso es parte de digamos, las ilustraciones del libro de Dante, pero fíjense, mírense, ¿ustedes no sienten el peso de la teoría? ¿No se dan cuenta que el peso de la teoría es tan fuerte que no pueden mirar al otro? No tienen rostro, no pueden mirar, no pueden encontrarse con el otro. La teoría nos pesa, pero tenemos que verificarla y ponerla y escribirla y mostrarla si no perdemos legitimidad. Algo que preguntaba Patricia. Entonces, bueno, fíjense que esto es muy importante. Fíjense que en realidad yo siempre busco ilustraciones que nos muestren lo que estamos diciendo y que, bueno, y que miren los riesgos. Ahora, usted me tiene que decir entonces que no debemos conocer teoría, a todo lo contrario. Es más, de hecho, nosotros enseñamos teoría. Enseñamos teoría, en grado y posgrado. ¿Por qué? Porque tenemos que, si no la conocemos la teoría, no podemos conocer sus límites. Esta es la cuestión.
Y conocemos los límites porque hacemos investigación empírica. Leemos teoría y ahí descubrimos con la investigación empírica los límites de la teoría. Sí. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de validez de la teoría? Y acá vienen algo que es importante, que hace mucho que venimos trabajando, que es esto. ¿Se pueden estudiar distintos contextos y actores apelando al discurso teórico universal válido a priori? ¿Se puede? Es lo que hacemos. Cuando nos piden el marco teórico, esto es lo que hacemos. Estudiamos los contextos independientemente, digamos, de los actores y las situaciones, con un discurso teórico universal. Es decir, universal, ¿por qué? Porque lo local lo hicieron, si se hicieron investigación, la mayor parte de las teorías no tienen sustrato empírico, acuérdense de esto, por favor, no se olviden. Entonces, fíjense que justamente esa pretensión de la validez a priori de las teorías excluye a las teorías y cosmogonías, formas de conocer no consideradas como válidas. Es decir, que nosotros estamos excluyendo las teorías, digamos, las formas de conocer vedadas. Y la validez de las teorías, les hago una aclaración, que nuestra forma de conocer en América Latina también son vedadas. Porque si nosotros queremos crearnos una teoría o la consistencia de paradigmas y queremos publicarlo en otros lugares del mundo, no nos acepta. ¿Por qué? Porque en América Latina no se produce epistemología. En América Latina no se produce teoría nueva. No sé si se entiende. No estamos legitimados. Así que nuestras formas de conocer también están vedadas. No es solamente un tema de algunos, ¿no? Sino, bueno. Entonces, fíjense, la validez de la teoría supone entonces dos aspectos ligados. Su estar ligado, digamos, originarse en situaciones marcadas espacio-temporalmente y su estar enraizados en contextos cognitivos de referencia. Sí, no son válidas para siempre. Fueron, por lo general, los dos paradigmas más importantes, el materialista y positivismo, surgen para dar respuesta al nacimiento de la sociedad industrial. Las hemos validado para la eternidad. ¿Entienden? En realidad, casi yo le diría es una religión algunas de las teorías. Sí, ya sabemos que es así. ¿Entienden? Son dogmas en realidad, son dogmas. Sí, sobre todo el materialismo histórico y el positivismo se han transformado en dogmas. Entonces nadie les pregunta, ahí bueno, no, fíjense que están validadas. Entonces acá la cuestión que estamos planteando es la no consideración de esos dos aspectos cuestiona la validez del proceso de verificación de teoría. ¿Por qué cuestiona la validez? Porque son ataques a la validez la universalización de las teorías y su desarraigamiento. Entonces, atención, cuidado cuando pidan los marcos teóricos y hagan responsables de la validez de la investigación que están promocionando. En serio, a ver, les digo, estamos un poco jugando, no jugando, sino que viéndolo de otra manera, porque es un poco pesado, como yo les contaba a ustedes, empezar a decir, bueno, este vestido, esta ropa con la que investigo no va más, es una ropa que ya no existe, no me sirve y está cuestionada, y eso nos cuesta porque tiene que ver con nuestra identidad. Sí, claro. Entonces, ¿qué propongo? Invertir el itinerario. Es decir, si viésemos a los participantes con sus propios ojos, descubriríamos lo que nos une igual antes de ver lo que nos separa y diferencia. Si los dichos de los participantes no fueran nada más que respuestas a nuestras preguntas, podríamos invertir en el itinerario, digamos, y nuestras preguntas tendrían que empezar a brotar de sus palabras. Es decir, invertir significa que yo no voy con la pregunta para que me la cuenten, sino que trato de recoger los cuestionamientos, los problemas, las inquietudes, las necesidades de los territorios, como comentaba una compañera recién, y ver ahí a partir de hago preguntas de investigación. Si no hacemos todo eso, entonces, digamos, comenzaríamos a conocer más de las personas. Si no hacemos eso, digamos, no podemos conocer más de esas personas que de nosotros mismos. Al verificar teorías, conocemos de nosotros y no conocemos de ellos. Y de alguna manera, en realidad, recibiríamos un conocimiento que aún no hemos admitido, porque en realidad nosotros no conocemos nuevo, cosas, digamos, no hay un conocimiento nuevo porque no admitimos que hay posibilidad de crear conocimiento nuevo. Los procesos de legitimación son muy fuertes, pero yo justamente me he preocupado mucho con la charla que teníamos juntos hoy, pues no, tenemos que crear una comunidad científica distinta, llamando ciencia a lo que no se llama ciencia. ¿Entienden? Esta es la
cuestión. Porque fíjense, en realidad decía, bueno, ¿qué es eso? Y si eso se conoce bien. El llamado científico es una forma de conocer, que es más, les digo, a nivel del mundo, es la más reducida. Solamente el 16% de la producción científica del mundo está ubicada, digamos, de todo el mundo, es la que se produce, esa es la más importante. Y esa producción se produce en Europa y Estados Unidos. Así que si nosotros cambiamos el paradigma, todo el resto del mundo va a poder hablar de otra forma de ciencia. Bueno, animémonos. Entonces, decía, bueno, en realidad, si no hacemos todo esto y invertimos en el itinerario, terminamos constituyéndonos en mandatarios y representantes de las teorías coloniales. Qué feo esto, ¿no? Pero si lo somos o no lo somos. Somos. Lo somos. Entonces, no estoy acusando a nadie, yo también, lo somos, digo, yo también. En realidad, ¿por qué? Somos representantes y mandatarios, tanto que cuestionamos, tanto que decimos, y sin embargo, nuestra tarea, y si ya estamos terminando la hora, me van a decir en un rato. Sigamos. Bueno, acá tenemos otro cuadro de lanza. Ustedes deben conocer, no traje el cuadro de la Carco a 1894, porque justamente tiene que ver, ¿se acuerdan la obra de la Carco, Arcipan y su trabajo? Que hay, digamos, un trabajador que está justamente con su instrumento de trabajo en la mesa, golpeando el puño contra la mesa por la incapacidad de darle de comer a su mujer, a su hijo, y detrás es lo que se ve aquí, que es justamente una fábrica tomada y la caballería. Muchísimos trabajos de Alonso trabajan sobre la recuperación, digamos, la reapropiación de ¿Y este cuadro saben cómo se llama? Sin pan y con trabajo. ¿Y saben por qué? Porque dice, aunque los trabajadores tengan trabajo, siguen viviendo en la precariedad. Fíjense hasta dónde llega el trabajo. Y bueno, y fíjense por qué puse la recolección de dotes. Miren todo lo que podemos ver acá. Podemos ver el rostro de la mujer, también alimentados, el hombre con la mirada perdida. Está el instrumento de trabajo, pero hay un libro, no hay, digamos, no está la actitud de tensión que tenía la espalda del otro trabajador que estaba así con la tensión del hambre de su esposa y su hijo. Fíjense que hay una mujer en el centro, aquí está la mujer mirando la ventana, que es un paisaje totalmente distinto de la fábrica tomada. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué miramos cuando recogemos datos? ¿Qué queremos mirar? ¿Qué buscamos? Este me parece que es un cuadro que nos da opciones para pensar, decir, ¿qué recogemos? ¿Qué queremos ver de todo esto? ¿Y qué datos vamos a recoger de nuestras decisiones? Ontológicas, epistemológicas, metodológicas, políticas e ideológicas. De eso depende de qué datos vamos a recoger. Entonces parece que hay un gran, digamos, otro cuadro hermoso de Alonso, donde no está, digamos, la ventana, sino hay un gran televisor y una persona con un gorrito de visera viendo un partido. Y justamente el puño está golpeando en el momento que ya su gol. Como si estamos absolutamente globalizados respecto aún de lo que es la miseria y el trabajo, y etcétera, etcétera. Sí, van. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los interrogantes que tienen que ver con el carácter relacional de la investigación cualitativa? Es decir, nos vinculamos con esos que participan o esas y esos de la investigación, nos vinculamos pensando que compartimos la misma dignidad. Es algo que nos preguntamos de dónde surge nuestro derecho a preguntar, a interrogar, a observar sus mundos, actitudes, vínculos, expectativos. Ese derecho supone igualdad o conserva la diferencia. No les voy a dar la respuesta, ¿eh? Cada uno en su corazón medita. Entonces, la aceptación profunda, consciente, severa de la igual dignidad de la persona humana, ¿conmueve las raíces mismas del trabajo de campo? ¿Qué problema? ¿Vamos al encuentro de toda persona, de cada persona, para hacernos una con esa persona? Pues, sigamos. Por eso hablamos de carácter relacional de la investigación cualitativa. Muy bien, tenemos. Por eso acá tenemos varias diapositivas que tienen que ver, de alguna manera, con el juego de las dos miradas. ¿Por qué hay un juego de dos miradas? Justamente por eso hablábamos de la reciprocidad y de lo epistemológico como el juego de las dos miradas. Y en realidad lo que queremos ver es que nosotros nos tenemos que empezar a pensar de alguna manera qué es lo que está pasando con los instrumentos de recolección
de datos que por lo general están, digamos, legitimadas, son previsibles, inmutables e independientes de los contextos de aplicación. Empezamos diciendo un poco eso, ¿no? Y digamos, ¿y qué es lo que pasa entonces con la forma de expresión de los otros y las otras y los otros? En realidad, ¿qué pasa en realidad? En realidad es que empezamos a mirar, a conocernos no a partir de las personas, sino a partir de nuestra propia mirada, a partir de nosotros mismos. Y de alguna manera decimos nosotros acá que lo vemos a través de una mirada ajena, porque no es nuestra propia mirada. Y esa mirada que consigue una cultura, un lenguaje, las pautas, los silencios. No sé si ustedes trabajaron las formas de narrar, de decir, de callar. Si ustedes trabajaron, por ejemplo, en investigación narrativa, los grandes manuales, o el discurso político, para que tengan alguna idea, los grandes manuales nos dan indicaciones de cómo es la narrativa, que tenemos que ver, el diseño de la narrativa, ¿no? La introducción, todas las pautas, que no es el momento de decírselo, pero no son las formas de narrar que tienen muchas de nuestras comunidades. ¿Qué hacemos? ¿Aplicamos el modelo, digamos, de esa narrativa o empezamos a ver cómo narran? ¿Qué dicen? El silencio. En algunas comunidades es parte de la narrativa. Sí, las formas de acallar. ¿Qué hacemos cuando transcribimos en un silencio de 5, 10 segundos? No lo ponemos. Ah, no, hay que ponerlo. Porque el silencio significa. Lo que pasa es que nosotros aprendimos con, digamos, teoría de la narrativa, de los relatos, etcétera, que no ven lo que nosotros podemos ver en algunas comunidades. Entonces, por eso decíamos que en definitiva, cuando observamos a nosotros desde nosotros mismos, con nuestros conceptos, nociones, teorías, en realidad no descubrimos a quien se nos presenta. ¿Por qué no lo descubrimos? Porque le ponemos nuestro propio rostro, nuestra propia mirada. Y en realidad nos apropiamos de su otredad, la usurpamos. Y al hacerlo, desconocemos su identidad, su componente esencial de la identidad. Entonces, el rostro que descubrimos es nuestro propio rostro. No descubrimos ese rostro de ese otra. No, es nuestro propio rostro. Es decir, nuestro rostro es la máscara del otro ajeno. Sencillo, no es que nos contestan ahora si quieren, después si quieren hacer preguntas, pero yo siempre, interrogo y digo, ¿qué autor tienen en el fondo de su corazón? Ese autor que usted es el que más citan, el que más buscan, el que más enseñan en la universidad. Bueno, ese autor es el que configura el rostro de ustedes. Con ese rostro ustedes van a mirar el mundo, no con el propio rostro. Y es un rostro ajeno. Y no nos damos cuenta muchas veces de algunos autores que dicen, pero caramba, sí, no, me parece que es muy bueno el diálogo ideal de Habermas. Sí, ¿dónde? O el Estado que describe la consolidación del Estado-Nación de Weber. ¿Qué pasa con eso? Ese Estado es nuestro Estado. Esa acción comunicativa es nuestra acción comunicativa cotidiana. Lo que pasa en el Parlamento que describe Habermas es lo que pasa en nuestro Parlamento. Estoy diciendo distintas formas de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces ajeno ese rostro? Porque nuestra vida se ha construido recurriendo a múltiples miradas que observan otros contextos, otros tiempos, otras relaciones, otros procesos. Entonces empezamos a mirar con un rostro que es ajeno. Sí. Miren qué hermoso, esto es un cuadro que se llama Retrato Abstracto, es de Faulkner, pero me pareció muy bueno para mostrar esto que les decía. Fíjense que hay un rostro que se superpone. Y hay un ojo que pertenece a dos personas. Están mirando con el ojo ajeno. Entonces, al mirar con el ojo ajeno, yo hago del otro un extraño. No hago del otro una parte de mí mismo, ¿entienden? En realidad estoy justamente, acá está la autoridad, le estoy sacando su propia identidad. Fíjense cómo la pintura sirve para mostrar las metáforas de lo que estamos diciendo. Bueno, entonces, digamos, en realidad, si los que investigan, enseñan, realizan trabajos comunitarios, imponen su propio rostro, ¿qué es lo que sucede? Desconocen, reniegan de la perspectiva de los actores, ignoran los límites de la propia orientación teórica, porque por lo general vamos al campo habitualmente con la misma orientación. Pero si no vemos
aquellos con los que nos encontramos, en realidad, no vemos los límites de nuestra propia orientación y reproducimos una forma de conocimiento, como diría Adorno, Horkheimer, en realidad, la disputa del positivismo, en realidad dice, pero caramba, ¿qué estamos haciendo? Estamos duplicando. Ahora, si duplican, conocimiento legítimo. Porque, ¿qué si duplican? Se verifica en teoría. Entonces, justamente por eso tienen tanto trabajo en decir, no tenemos que duplicar. Si duplicamos, conservamos la sociedad que tenemos. Y yo creo que estos invitados que tenemos hoy, creo que buenos invitados que nos acompañan en la exposición, creo que nos están también mostrando esos rostros para que dejemos de duplicar el mundo. Un mundo con tanto dolor. Bueno, justamente decíamos que en realidad el rostro de ajeno, nos permite también ver que es posible comprender y explicar las acciones de los actores en el proceso en los cuales participan sin invocar sus propias teorías. Ese es otro problema que tenemos. Teorías con las que dan, digamos, sentido a sus acciones. Entonces, aunque hayamos consumido, absorbido las representaciones totalizantes acerca del mundo moderno, y esto es importante porque lo hacemos habitualmente, ¿puede considerarse la historia como un proceso unificado y a la cultura como una realización de un modelo universal de humanidad? ¿Se puede o no se puede? Y si no se puede, ¿por qué verificamos teoría? Porque fundamentalmente verificar teoría es precisamente esto, la historia como un modelo unificado, y yo creo que algún día vamos a tener, vamos a colocar a las grandes teorías, se llama el canon sociológico, ¿no? Llamado muy críticamente el canon sociológico, quizá va a ser como el tercer testamento de las ciencias sociales, porque en realidad lo hemos consagrado, en el sentido de consagrado a esas teorías como el proceso unificado, digamos, de la historia y a la cultura como ese tipo de humanidad. Nosotros no. Entonces, ¿qué significa esto? Aprendimos a vernos con la imagen que el colonizador creó de nosotros, por oposición a la propia imagen del colonizador. Nosotros somos lo que el colonizador no era. Y negativamente, nuestra visión negativa tiene que ver con la imagen positiva del conquistador, que decíamos europeo, evangelizador, ¿se acuerdan lo que vimos al principio? Entonces, aprendimos entonces a desconocernos haciendo propio el rostro ajeno. Bueno, algunas expresiones que no vamos a verlas todas, opresión ontológica, genocidio metodológico, extractivismo epistemicidio, todo esto son palabras que hoy se mencionan para hablar de los procesos de descolonización, digamos, de la opresión que tienen los investigadores a nivel de, ustedes lo sentimos todos, de los procesos de recolección y la legitimación de procesos de recolección de datos, del conocimiento de las tradiciones de investigación cualitativa, es decir, en nuestro medio, digamos, la consistencia de paradigmas fue anterior que en Europa y Estados Unidos, y sin embargo nunca se reconoció, porque justamente no se reconoce la producción local. Entonces, bueno, y esta otra cuestión es el extractivismo epistémico, que me parece muy interesante, que todos hablamos de la descolonización y las teorías de la descolonización, no quiero hablar de eso hoy, pero llegamos necesariamente a esto, porque los autores y investigadores indígenas o mestizos dicen que en definitiva esas grandes teorías que todos ustedes conocen, no voy a decir el nombre, las critican muchísimo, porque operan con los conocimientos de las comunidades y no reconocen a los autores indígenas. Entonces dice, terminamos nosotros leyendo esos textos, regurgitando ese conocimiento que no está producido por esos autores, sino que lo han tomado de las comunidades sin citar a los autores, que son indígenas. El sentir, pensar, sentir, por ejemplo, y todas esas cuestiones. Bueno, no quiero hablar de nombres, pero esto es importante porque esto es lo que nos está sucediendo hoy. Y de alguna manera es bueno que empecemos a pensar, pero Carmen, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué esto es tan importante de los autores y el epistemicidio y todos los demás, y el extractivismo? ¿Por qué es tan importante? Y realmente esto es muy, pero muy importante, porque entonces llegamos a pensar que es muy difícil conocer lo que estamos produciendo y reproducimos el colonialismo. Es decir, porque estos autores que todos están citados y todos lo conocen, son todos de universidades
europeas o americanas. Entonces, nosotros, claro, si nosotros reproducimos, estamos reproduciendo el colonialismo. Y esto, Silvia Rivera justamente habla de estas situaciones. Bueno, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que este conocimiento es nuestro, lo producimos nosotros. Pero no pertenecemos a esos grupos de los llamados autores de la descolonización. Sí. Por eso, fíjense ustedes que esto nuevamente de Ray y nuevamente de Raquel Forner, fíjense, ¿qué analizamos en los datos? Fíjense que está la idea de no escuchar, no hablar, no mirar, no ver, la cuestión de los sentidos que decíamos. ¿Qué recogemos de los datos? El desastre, la caída, los caballos desbocados, el volcán, la guerra, ¿no? ¿Qué recogemos de los datos? Sí, bueno. ¿Qué recogemos de los datos? En realidad, vamos a ver que hay algunas de las amenazas, que ayer hablamos un poco de esto. Una de las amenazas es el cumplimiento de la promesa, es la codificación. ¿Por qué es una amenaza? Porque en realidad hacemos el trabajo de fragmentación de los textos, porque usamos códigos habitualmente teóricos o conceptualmente teóricos, porque etiquetamos las situaciones importantes, porque de alguna manera esos códigos, conceptos y categorías producen descripciones, digamos, y explicaciones generales. Porque ¿dónde sacamos las categorías? Ah, sí, esto es tal cosa. Le ponemos un nombre de lo que ya conocemos de la teoría que nosotros suponemos que explica el fenómeno que estamos investigando. Entonces, esto no nos muestra nada. Entonces, se reaccionan los datos, se reconstituyen los patrones de similitud y se pierde el completo sentido. Es decir, que de alguna manera se rompe la unidad semántica del texto y lo que es peor, y por eso nosotros también hacemos extractivismo ontológico, epistemológico y metodológico, porque producimos un texto con partes de textos de los participantes que no pertenece a ninguno. Y que nosotros compusimos como un rompecabezas, pero que no existe nadie. ¿Y cómo lo compusimos? Con las categorías. ¿Y dónde sacamos las categorías? De las teorías. Ah, aprendimos, conocimos. Este es nuestro problema. Bueno, sí, voy un poco más rápido antes que vayan. Bueno, otro tema es la traducción. Tenemos que traducir el texto nosotros, el trato que producimos a la retórica del lenguaje científico, y en realidad no, pero sin embargo, de alguna manera sí estamos traduciendo. ¿Por qué traducimos? Porque hacemos del texto de los demás un texto científico. Sin embargo, no hay que traducir, sino hay que llamar a quienes participan de la investigación, recibirlos, aceptarlos, captarlos en su ser y abrirnos a la aceptación y a la comprensión. En realidad, digamos, esos presupuestos que tenemos para codificar, por ejemplo, en lugar de ofrecer hospitalidad, están cerrando las puertas de nuestra morada. Esto es lo que tenemos que dar. Sí. Bueno, este es otro texto de Guayasamín. Yo les comentaba que Guayasamín también tuvo una historia y una trayectoria como la de Forner. Él, cuando recorriendo el mundo y América Latina especialmente, él decía, creó su obra con distintos momentos, ¿no? Cuando recorre América Latina era, digamos, el camino del llanto, después la edad de la ira, de la esperanza, y este es el momento de la trayectoria de Guayasamín, de la edad de la esperanza. Sí, interpretación es fusión con el otro, por eso elegí ahora. Entonces, ¿cuáles son los interrogantes ligados al proceso de interpretación? Entonces, ¿cuánto de lo que encontramos en los datos había sido previsto antes que recojamos los datos? ¿Cuándo esos datos nos hacen a nosotros predominar en la interpretación? ¿Qué mirada prevalece, la nuestra o de que las personas que participan en la investigación? Digamos, ¿y por qué, digamos, el investigador opta por una mirada en vez de buscar la reciprocidad de esas miradas que se encuentran en la producción cognitiva del conocimiento? Quiero saber, perdón, ¿cuánto tengo más de tiempo? Un ratito más, y si quiere dejamos lugar a las preguntas. Bueno, un ratito es hermoso, un ratito es hermoso. Un ratito es un justito. Bueno, entonces sí, sigamos. Bueno, los límites de la interpretación, entonces uno de los problemas de práctica de investigación es justamente eso, es decir, comprender los significados construidos por las personas, en realidad, y la investigación cualitativa lo que tiene que intentar hacer para cumplir con la promesa, tiene que intentar eludir el conocimiento dado por cierto.
Es decir, no caer en la parálisis, en el anquilosamiento, en la reproducción, privilegiar a los participantes sobre el discurso académico y buscar abrirse a diferentes formas de conocer, de pensar, de narrar, etc. Sí. Bueno, se cumple el tema de la hospitalidad universal en la investigación cualitativa. Aunque ustedes ya saben que es un tema kantiano, pero aparte es un tema que toma de Ritter. Bueno, ¿qué significa esto? Nosotros, esta es la pregunta de la hospitalidad. Quienes investigamos tenemos que preguntarnos si el modelo de la hospitalidad universal, es decir, el recoger a otro, recogerlo en nuestra propia morada, no como un enemigo, claro está, sino como un amigo, como un igual. O lo recogemos con alguien distinto, separado de nosotros, ajeno a nosotros. Entonces la pregunta sería esta: ¿no consideramos a quienes nos proveen de información como invitados ocasionales, que en un momento determinado sentamos a nuestra mesa y a quienes pocas veces hospedamos? ¿Qué dilema? Es un dilema ético, claro está. Porque sí, los sentamos para hacer entrevistas o vamos a la comunidad para recoger datos, pero muy pocas veces, digamos, los hospedamos y intentamos o pretendemos haberlos conocido cuando simplemente incorporamos algunos datos de su existencia, algunas marcas, digamos, su existencia en nuestra investigación. Bueno, otra obra que se llama El Balón, La Fuerza del Balón, es las ilustraciones de Alonso a un libro de Prada sobre el balón, la lucha del balón o la guerra del balón, y fíjense ustedes como el desgarramiento de la familia, el rostro, digamos, blanco sobre los otros rostros, etc. Sí, sigamos. Bueno, ¿cuáles son entonces las condiciones para el cumplimiento de la promesa? Y ahora vamos a ir viendo, para cumplir con lo que prometimos, pues también es una promesa con ese título. Entonces, admitir que la descolonización alcanza todo proceso de conocimiento, cualquiera sean los participantes. Es decir, la descolonización no es un tema que tiene que ver solamente con los pueblos aborígenes, naciones, no. Todos nuestros procesos, este mismo proceso. Y yo me dije, me voy a bajar, porque si yo me quedo ahí arriba todavía, sigo reproduciendo el proceso de colonización, de poder, de quién está arriba, de la diferencia de la jerarquización. Es decir, la imagen del conquistador. ¿Se acuerdan que lo comenzamos a ver con la epistemología del sujeto conocente? Entonces, digamos, a todo proceso alcanza la descolonización. Reconocer que nuestras formas de reconocer, problematizar, indagar, recolectar y analizar votos provienen de modelos teóricos y metodológicos coloniales. Cuando digo coloniales, acuérdense que las grandes teorías surgen de países imperialistas. ¿Entienden? No se olviden, por favor. ¿Entienden? Entonces, entonces, ¿qué sé que yo reniego? No, hay que darse cuenta que tiempo y espacio fueron creadas y con qué funcionan. Entonces, tener presente esos modelos están enlazados en presupuestos de la diferencia, los modelos coloniales, ¿no? La diferencia, el sometimiento, la explotación, el rechazo, es decir, la negación de los otros como iguales. ¿Por qué? Porque se supone la superioridad del que conoce sobre el que es conocido. Y tenemos que revisar esos procesos en todo proceso de conocimiento. Es decir, cuando yo digo hay que cambiar el modelo de investigación con el que estamos acostumbrados. No se preocupen, yo creo que lo ideal para no perder la legitimidad y cambiar el modelo es citar todos los autores con los que ustedes dicen yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque en el proceso de conocimiento yo me encontré con esta realidad. No sé si se entiende. Seguir con el modelo para mostrar las fisuras. Esto es lo que tenemos que hacer. No les puedo decir que cierre la ventana, no. Al contrario. No, tengo que decir, bueno, pero por eso es que, acuerden que ya hablábamos ayer, conocer la producción científica, conocerla bien actualizada. Y hoy eso es posible. Entonces, conocerla bien para decir, sí, pero esto tiene un límite y no es lo que yo quiero hacer o lo que espero hacer o como quiero trabajar. Sí. Seguimos con las condiciones. Condiciones para el cumplimiento de la promesa. Incorporar a las otras epistemologías. Estas son las epistemologías que harán de Alonso, aquellos principios generales de las epistemologías, aquí de acá. De la maya, de la aymara, la mapuche, el baita, dogón, africana, al baita hindú, copapa maorí, australiana, mi'kmaq, canadiense. Estos son cuando le dije, bueno, miren, las epistemologías occidentales salen de estas epistemologías. Incorporar esas epistemologías, adentrarse en las nuevas epistemologías críticas, feministas, estudios críticos de la raza, del género, como ustedes ya saben, del sur, de coloniales, etc.
sumar el conjunto de esas epistemologías al avance de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa ya no puede seguir avanzando si no conoce, si no suma otras. Y fíjense en que nosotros, en nuestro país, tenemos muchísimos inmigrantes que van y que vienen, y tenemos distintas cosmogonías. Y esas cosmogonías suponen distintas epistemologías. ¿Cómo no las vamos a conocer? ¿Cómo le vamos a imponer una cosmogonía que no viene desde su conocimiento, de su origen, etcétera, etcétera? Entonces, fíjense que están listadas las condiciones. Entonces, revisar una y otra vez quién, qué, cómo y para quién la investigación cualitativa se produce, aceptar, que la investigación que producimos y la que enseñamos sostiene como válidos y probados, ciertos criterios que nosotros cuestionamos. Esto es terrible. Estamos cuestionando y enseñamos esto. Pero entonces, lo que hay que hacerlo explícito. En realidad, yo tengo dudas con esto que le estoy enseñando. Me está pasando ahora, cuando yo empecé a leer a los autores, indígenas, metizos, etcétera, etcétera, y otras ontologías, dije, caramba, estoy enseñando teoría, ¿qué hago? Y entonces empecé a buscar autores latinoamericanos para romper el canon, como se dice eso, ¿no? Es decir, autores nuestros que me permitiesen revisar las teorías que estamos enseñando, sí. Entonces, evitar el colonialismo interno, es decir, romper con el canon ontológico, epistemológico, teórico y metodológico eurocéntrico y anglosajón, recordar que las culturas epistémicas difieren en tiempo, lugar, en disciplinas, reemplazar la visión generalmente teórica del giro lingüístico. No es práctica, por lo general es teórica. Entonces, ¿cómo hacemos para romper con la visión teórica del giro lingüística? Muy sencillo. Producción de investigación auténtica y autónoma. No es fácil, ¿no? Pero, sin embargo, podemos hacerlo. Que desafíe las legitimidades y objetivos de validez, que origine conocimiento nuevo, que se incorpore a las formas de conocer, a interpretar y explicar de aquellos a quienes estamos conociendo. Es decir, que se puede romper. Bueno, ahora yo, como acá está todo es metafísico y las teorías son metafísicas y sagradas, yo propongo un decálogo. Yo también tengo decálogo. Entonces, tengo un decálogo. ¿Cuáles son, cuáles son? Y por eso se lo vamos a ver juntos. Y por favor, pregunten sobre este decálogo, ¿no? Les aclaro, no hice un decálogo teórico. Son los problemas que encontramos en el trabajo de campo. Primero, rechazar el supuesto acerca de la existencia de una sola epistemología y, por tanto, de una forma sola de producir conocimiento válido. Abrirse a la pluralidad ontológica, epistemológica y teórica. Repensar, revisar, segundo, tenemos 10, imaginan, ¿no? Revisar el origen, la aplicabilidad a la vez de las teorías y la metodología. Dudar de todo lo que dábamos por cierto. Crear teoría. Considerando teoría también a los participantes. Es decir, resistir a la verificación de teoría y el empleo de categorías teóricas para el tratamiento de los datos. ¿Por qué? Porque si no, hacemos a los datos dependientes de una determinada visión analítica. Se murió el dato. Recogimos el dato, lo miramos con una visión analítica, ya está, no tenemos datos. El dato es una reproducción, la duplicación de la teoría. Sí. Vamos, seguimos con el decálogo, ya falta poco, como se puede imaginar. Adecuar el diseño a la pregunta de investigación. Y esta, como veníamos diciendo, el decálogo es como un resumen de lo que venimos diciendo también, responder la pregunta a las necesidades, problemas, sugerencias de los participantes situados. Plantear un diseño bastante flexible que permita modificar y crear nuevas estrategias de recolección de datos adecuadas a las propuestas, a las formas de decir, expresar, narrar de los participantes en distintas situaciones. Es decir, se dan cuenta que estamos invirtiendo todo el proceso de conocimiento. Entonces tenemos que tener un decálogo, no podemos no tenerlo. Todo decálogo es metafísico, pero este tiene una diferencia. Surge del trabajo de campo. Por lo tanto, tenemos otra defensa respecto de esto, ¿no? Revisar las particularidades de las relaciones de poder en el proceso de conocimiento, así como el alcance del derecho de quien está conociendo interrogar, observar y expropiar a los otros de sus conocimientos, sentimientos, percepciones. Sí, gracias. Termina el decálogo. Entonces, implementar innovadoras formas de conocimiento y de investigación
que alcance tanto a las distintas relaciones, situaciones, reivindicaciones, procesos, movimientos, y cómo estudiarlos. Nosotros somos innovadores en formas de resistencia. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Si somos innovadores en nuestro país en formas de resistencia y en América Latina también, tenemos que buscar formas de estudiarlos, no ir a las viejas teorías, porque si no tenemos una sola utopía, no. ¿Cómo vamos a tener una sola utopía? Tenemos muchas teorías. Si tenemos múltiples culturas, tenemos múltiples utopías. Si tenemos distintos mundos, tenemos múltiples utopías. Pero justamente por eso les digo que en realidad lo que tenemos que plantear es formas de conocer la producción que estamos haciendo digamos, de actos de resistencia. Optar por la producción y la creatividad antes que por la reproducción y la legitimidad. Es decir, por el cambio antes por la continuidad. Esto yo lo llamo, en otras palabras, el conocimiento estático versus el conocimiento dinámico. El conocimiento estático es el que verifica teoría, se reproduce a sí mismo, y el conocimiento dinámico es el que opta por la creatividad, que es inductivo, que crea teoría, formas de conocimiento a través de los datos que se obtienen inductivamente en el proceso de investigación. Por eso yo le decía que esta es parte de la fuente de investigación. Analizar reflexivamente las propias opciones. Esto no es sencillo. Orientaciones, propósitos a fin de establecer si estos alientan o impugnan la desigualdad. Pero caramba, yo soy progre, yo no impugno. ¿Así? ¿Y cómo hablas de los sumergidos si sos un progre? Bueno, puse un ejemplo, pero realmente les digo que muchas veces nuestras investigaciones alientan la desigualdad, la conservan, la manipulan, pero alientan. Y muchísimos procesos de discriminación de las personas más vulneradas de nuestro país tienen que ver con investigaciones sociales. Por eso hay que preguntarse bien hacia dónde vamos. Y después, punto 10 del decálogo, cuestionar los regímenes neoliberales de la verdad, la ciencia y la justicia, que no son aquellos que nosotros podemos construir, digamos, con los actores sociales que están sometidos justamente a nuestra ciencia, a la injusticia y al sometimiento de sus formas de verdad, de conocimiento. Sí. Estoy apurando como ustedes vean. Bueno, por eso, en reflexiones finales tenemos esperanza, Raquel Forner. Justamente la humanidad levanta, al final de la guerra, fíjense en qué hermosura, levanta el manto de la unidad, en los años 40, está la familia. Hoy Raquel Forner no pondría la familia, esta típica pondría otro tipo de familia. Yo mira, maestro, decía, es un buen comentario que podemos hacer, pero bueno, era otro momento, ¿no? Pero esos comentarios se los haríamos a Raquel Forner, ¿por qué no los hacemos a los teóricos con los que trabajamos habitualmente, como la Escuela de Frankfurt, que no vio la familia nueva? No podemos hacerlo. Bueno, fíjense que están los presos, los condenados, y fíjense que ustedes, no sé si es a la derecha, a la izquierda fíjense que está la muerte con un manto negro, y ahí está el hambre, con un vientre vacío, un vientre negro. Está todo representado. Y abajo está justamente la muerte. Entonces la humanidad que busca esperanza para desprenderse de la muerte y la violencia, algo que nos viene muy bien en este momento en que el mundo está en guerra. Estamos terminando, por esto entonces la condición fundamental del cumplimiento de la promesa, el reconocimiento de la común dignidad. Es la condición, digamos, para el cumplimiento de la promesa. Y realmente la común dignidad y el reconocimiento de esa común dignidad es la condición de hacer de los participantes el núcleo vital de la investigación cualitativa. Esa promesa se puede cumplir solamente si se reconoce la igual dignidad de las personas y su igual capacidad de conocer. Lo vuelvo a repetir porque nosotros, por lo general, no reconocemos la igual capacidad de conocer de las personas con las que trabajamos. Es decir, la no aceptación de la igualdad se traduce en injusticia. En esa injusticia que acompaña toda forma de dominación. Por eso, se los leo, resaltar la diferencia entre el método de la igualdad somete. Reconocer la igualdad y a la vez la diferencia que hace a todo ser humano único, libera. Les comento esto porque esto nos pone en juego éticamente algo que hablamos ayer. Sí, bueno. Bueno, los muros y la promesa. La promesa debe ser cumplida, ni omitida, ni ignorada, ni postergada. De lo que se trata entonces es reflexionar acerca de si nos ubicamos fuera o dentro de los muros. Piensen cada uno de nosotros, tenemos que pensarlo.
materiales o simbólicos que apartan, rechazan, regan al olvido a los mundos que habitan los agobiados por la miseria, por la violencia, por la indiferencia, por el desprecio. Ah, ¿dónde nos ubicamos? ¿De qué lado del muro? No es fácil. Sí, claro. Entonces, esto se llama Prisionero, es de Guayasamín. Esos muros nos separan, nos aíslan, nos encierran, nos impiden conocer y ver de otra manera. Esos muros pueden tanto guarecernos, protegernos, porque nos protegemos, ¿no es cierto?, como albergar el sepulcro de la promesa de la investigación cualitativa. Y con ella, no solo inhumar una forma de conocimiento, sino el compromiso de para qué producir investigación cualitativa y producir conocimiento. Por eso decimos que en realidad la injusticia no solo está en cometer actos injustos, sino también en ignorar, acallar, ocultar los actos injustos. Entonces, ¿por qué puse el prisionero? Porque creo que nosotros muchas veces optamos por ser prisioneros, por encerrarnos en los muros en los que estamos cuidados y protegidos. ¿Saben cuál es la llave del muro que nos separa de los demás? Empezar a conocer y vernos y vernos de otra manera. El secreto, sencillo, el amor. Los invito a amar cada día más. Una belleza, no nos decepcionó. Bueno, por supuesto, después de haber disfrutado estas palabras, abrimos un ratito, porque supongo que deben tener... ¿Quiere que prendamos? Sí, si ahora lo vamos a pasar. ¿Alguna reflexión, algún comentario, alguna pregunta? Si se animan después de esto. Sí. La cortina. La cortina. Claro. A modo, no, de anécdota. No, estaba mirando Paula en realidad. En parte de anécdota y en parte vinculando algo de lo que charlábamos hoy en la mañana con la exposición de María Rosa, Emilia. Y de cómo están pensadas las jornadas también. Desde el inicio estuvimos pensando en incluir un eje que es la ética de la investigación social. Lamentablemente, lo tenía que decir, por esto. En la segunda jornada incluimos ese y no recibimos ningún trabajo. Entonces, digo, esto también implicó que para estas jornadas lo elimináramos, pero da cuenta esto también de la poca reflexión que tenemos en términos del posicionamiento ético y político como dimensión de la investigación social, alejada de la dimensión burocrática de lo que es un comité de ética, porque estas discusiones sí han salido siempre. Y por el otro lado, que sí salió fuertemente a la mañana, la necesidad de participación de investigadoras, investigadores, también para esto, para conocer desde el punto de vista, uno diría, humano, más políticamente, y que desde ahí algo nos conmueva para generar un problema de investigación. Pero bueno, la primera parte era de anécdota, porque venimos pensándolo al interior del equipo del departamento epistemológico metodológico desde el 17, pensar reflexiones que hagan a la dimensión ética de la investigación social por fuera de esta cuestión burocrática y hemos tenido un resultado de convocatoria. Nunca trabajo en ese tema. ¿Cómo? Nunca, esto que le está contando Iván, nunca recibimos ningún trabajo para promover ese eje. Entonces, este año lo sacamos. Bueno, pero evidentemente es algo que estamos viendo y no logramos contagiarlo, quiero decir. Quizás son palabras a veces que asustan. Sí. Es más, es un conocimiento que se da por cierto. Por ejemplo, algo que yo escuchaba recién Iván, ustedes saben que los investigadores indigenistas tienen mucho problema con el tema ético. ¿Por qué? Porque la ética no es el conocimiento informado. Porque ¿qué pasa en la mayor parte de las comunidades científicas? Se confunde lo ético con la aceptación del conocimiento informado, digamos, y no es. Porque el consentimiento informado en realidad no habla del problema ético, sino que no es una defensa de
los participantes, es una defensa de la institución que promociona la investigación. Atención, porque esa orientación es la que está existente en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa hoy? Las universidades tienen comité de ética. Ah, ¿quién defiende el comité de ética? ¿Para qué no tener un juicio? Bueno, este es un problema de cómo se desvirtúa lo ético en el mundo de la ciencia. Entonces, claro, los comités no aceptan las investigaciones más importantes, no las aceptan por estos problemas que nos ha pasado nosotros en las investigaciones nuestras también, preguntas muy importantes que queríamos hacer, no pudimos hacer porque algunos encuestadores se negaron, porque bueno, sus universidades no le permitían que podían preguntar preguntas que tengan que ver con las intimidades de las personas, etcétera, etcétera. Bueno, pero esto no es una defensa para las personas. Entonces, creo que es un tema que hay que plantear nuevamente, y le digo sinceramente, pero desde otra perspectiva, o quizás de otra manera, no lo sé. Pero atención, porque fíjense, en este caso son los Copapa Mauri, en realidad, para ellos revisan las investigaciones, pero ellos son el comité. Son los participantes son los que revisan qué investigaciones se pueden hacer para las comunidades. Por ejemplo, un tema fundamental de ética del cuidado. O para eso es un problema, un valor fundamental el cuidado de nosotros, el cuidado de la naturaleza. Entonces, para eso es fundamental la ética del cuidado. Esto les comento. Entonces, creemos que tenemos las nociones de la ética, del pensar, que ya les comentaba, ¿no? Bueno, entonces hay que pensarlo y pensarlo juntos, me parece muy bueno. ¿Preguntar vos? No. Ah, ¿puedo preguntar? Adelante. No sé si estamos con el tiempo. ¿Puedo preguntar? De nuevo yo, perdón. Sí. No, lo que pasa es que tengo todavía como lo que se llama el brainstorming, tengo así como todo eso. Yo también. Claro, era como una luz de cosas, así que tengo todo confuso. Pero una cosa que yo era siguiendo su presentación, que es como que el lugar del investigador cualitativo hasta cierto punto aparece como un analizador de lo que es la cultura occidental, que nosotros creemos que no tenemos. ¿Por qué? Yo trabajo en psicogénesis. ¿Entiendes? Psicogénesis, entonces en psicología. Piaget o... sí, bueno, por ejemplo. Sí. Entonces, hay algo que, cuando yo pienso en esto, claro, nosotros, en la línea de investigación donde yo trabajo, no estamos en contacto, así como esta cuestión de lo que sea la etnografía, entre comillas, de que es, a ver, es diferente, mirándolo de sus supuestos básicos, de que es diferente y yo lo voy a conocer. Nosotros estamos trabajando con chicos que se están inculturando, ¿entiendes? Entonces, las pautas que nosotros vemos, por ejemplo, en niños, en adolescentes, claro que son cosas que a veces son como autoobjetivas, que después van como decayendo, ¿por qué? Porque se instaura más la lógica de lo que es la sociedad que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, algo parecido, así homólogo, se ve con la formación del investigador cualitativo, porque el investigador cualitativo, indudablemente, cuando intenta estudiar este tipo de cuestiones, está interesado por algo que lo convoca a la diferencia, que seguramente también subyace ahí algo de igual, ¿entienden? Eso es lo que nosotros distinguimos. En lo diferente encontramos, ¿entienden? Como una matriz de semejanzas y de oposiciones, ¿no? Entonces, en esto me llamó muchísimo la atención porque marca como, hasta cierto punto, las instituciones de formación, por ejemplo, universitaria, de alguna manera disecan esto, no de mala onda, porque obvio que nosotros nos estamos traicionando a los estudiantes, no, nosotros al contrario, estamos transmitiendo lo que nosotros aprendimos, que vimos que es la manera de formarse en instituciones y generar investigación que sea presentable, aprobable, estimable. Entonces, hasta cierto punto interpela, pero a distintas cuestiones, al investigador cualitativo, a las maneras de investigar cualitativamente, a las instituciones de formación de investigación, y a la cultura misma, encima que forma no solamente investigadores, sino ciudadanos, individuos. Eso me llamó mucho la atención porque tiene como distintos planos, ¿entiendes? En esta misma presentación que hizo usted. Te agradezco mucho porque te digo sinceramente, a mí también me preocupa. Cuando yo vengo con todo esto, cuesta mucho repensarlo, y yo voy contando distintos momentos, como los autores, distintos momentos de mi vida que van revisando todo esto, y para mí fue muy fuerte entrar en las cosmogonías de otros pueblos. Porque eso es la que me hizo revisar, no es la propia cosmogonía. Porque vos te preguntás, digo, ¿de quién estoy hablando? ¿Por qué tenés que de Piaget? Se trabajó con la teoría de Piaget, por ejemplo, con niños ollas. Y se demostró que no, que el evolucionismo piagetiano, ¿no?
que esa forma digamos, esa evolución psicocognitiva no era la que veían en otras comunidades. Entonces, esto es apasionante. Luria, ¿se acuerdan ustedes de Luria? Otro que trabajó con Vygotsky, que vio que, claro, los marcos racionales que nosotros creíamos que eran universales no son tal. Y bueno, pero justamente esto, por eso yo le digo que así como hay comunidades, digamos, de conocimiento neural, tiene que haber comunidades de refuerzo, que los invito, a todos ustedes los invito a formar una comunidad de refuerzo. ¿Por qué de refuerzo? Porque estamos oponiéndonos a la legitimidad de nada por cierto. Ahora, no se puede, esto es algo que Patricia dijo ayer, no se puede oponer a la legitimidad sin conocer la legitimidad al derecho. Ontológicamente, etimológicamente, éticamente, teóricamente, metodológicamente, hay que conocerlo muy, muy bien para descubrirlo. Entonces, claro, como yo les decía, nosotros lo estamos enseñando, no es que yo me lo planteo, lo estamos enseñando a los criterios que cuestionamos, no estamos enseñando a los criterios que cuestionamos. Entonces, fortalecemos a la comunidad a la que estamos tratando de no pertenecer. Y estamos enseñando, bueno, esto es una revisión que no solamente es personal de tanto nosotros como docentes, es institucional, es nacional, en la universidad, es muy complicado. Sobre todo que las universidades privadas y las universidades públicas tienen distintas comodidades y distintas necesidades y distintos clientes, vamos a decir la verdad. Entonces, atención, uno viaja por otros países de América Latina y claro, en realidad, la medición, la objetividad, es decir, la psicología se ha impuesto, digamos, yo se hablaba también de esto en algunas universidades, porque eso seguro se publica. Y se está creando un mundo, digamos, de la medición, de la objetividad, de conductista, evidentemente, que fortalece este tipo de investigación. Pero claro, no digo los países para no ofender a nadie, pero esas universidades que tienen tantas publicaciones tienen una alta evaluación, digamos, las cuotas son mucho más caras que las otras. Aparte pagan a los investigadores que publican en las revistas con alto referato. Bueno, esto también está modificando nuestro modo de conocimiento. Tenemos que reconocerlo, tenemos que estudiarlo y tenemos que verlo. Yo te agradezco mucho porque me pasa lo mismo. Eso que a vos te pasa, me pasa lo mismo y yo me siento responsable cuando preparaba todo esto y decía, pero caramba, no es que lo improvisé, digamos, que lo traté de decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos parados hoy? ¿Dónde estamos parados hoy en la investigación cualitativa? En un momento que nadie nos dice dónde está parada América Latina. Yo ya me mostré a ustedes los 5 tomos que yo mismo traducidos, no hay ninguna finalidad. Y todos nosotros consumimos a ver si me dijo. Y dije, bueno, los prólogos a ser un único lugar. Bueno, en algún momento le escribimos a ver si me dijo, diciéndole que publicábamos publicando con mucho trabajo, hacer la traducción, editarla científicamente, qué sé yo, pues, nunca nos contestaron. Nunca. Y les pedimos que por favor nos manden aunque sea una carta para que les leamos nosotros en la presentación de los... Miren que la editorial que dice, ¿no? ¿Cuánto? Nunca. Así que todo eso que se dice, que se habla, no funciona. Sí, en el caso de Maxwell, que también hicimos lo mismo, que les comento que Julio Maxwell está traduciendo también, pero Maxwell sí nos contestó y nos mandó una carta diciendo lo que podíamos leer en su presentación, qué sé yo. Pero no, prácticamente no hay comunicación, esa es mi experiencia, pues somos nosotros los que tenemos que formar una comunidad de resistencia, digamos, fuerte, para poder, inclusive, defenderlo frente a las mismas instituciones que cuestionan lo que pensamos y cuestionan a las formas de conocimiento, otras, digamos así, y lo que me interesaba mucho también es decir que esas formas de conocimiento, otras son previas a la colonización. Existían antes. Igual que los instrumentos con los que escuchamos el ejército, son de antes. Eso fue como los códices, ¿no? Bueno, gracias por tu comentario. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No, yo quería agradecerte
Irene, porque me parece que esta provocación, digo, yo creo, o lo que uno percibe, al menos en la facultad y en la universidad pública, ¿no? Y muchos ámbitos de las ciencias sociales, que empieza a haber estas fisuras, ¿no? Acerca de hablar del conocimiento situado, del aporte de los feminismos, de todo lo que supone las corrientes decoloniales. Creo que ahí empieza a haber como bastante producción en términos más teóricos, el poder colocar a algunos autores, pero nos faltaba esta pata de pensarnos y de empezar a abrirnos de cómo investigar, cómo poder, digo, pensarlo desde la metodología, ¿no? Digo, acá tenemos dos opciones como docentes, nos quedamos sin trabajo, como le decía Julio, o empezamos a incorporar estos nuevos marcos. Entonces me parece como re interesante, porque entre, nuevamente, la teoría decolonial y el cómo realizarlo, creo que ahí apareció una fuerte fisura, ¿no? El otro día en la ciudad de La Plata vino García Canclini, le hicieron un gran homenaje, y él también hablaba de estos tipos de cuestiones, ¿no? Hablaba de cómo incorporar el conocimiento, y él pensaba, digo, en vez de preguntarnos sobre, digo, él proponía un cambio ontológico, ¿no? Y en vez de pensar qué es juventud, es empezar a pensar cuándo, digo, sustituir la pregunta sobre la esencia, incorporar, digamos, cuándo estamos investigando, cuándo se está leyendo, digo, hay lectura, no lectura, cuándo, en qué momento. Entonces, me parece que hay como un momento fértil, ¿no? Un momento así liminar, donde podemos comenzar a dar vuelta a las cosas. Así que bueno, sumamente agradecida. Yo creo que sí podemos hacerlo, pero no empezamos juntos. Totalmente, El problema es que no es que sea algo. Fíjense, la historia del cine está marcada por todo esto, ¿no? Sí, el primer libro, el segundo, todos vienen de una comunidad muy fuerte en todo esto, que se extendió, y bueno, cuenten con nosotros. No sé si les quiere decir, cuenten, porque en realidad estos son los problemas que nos está faltando a la comunidad científica, lazos. Cada uno busca su historia, su lugar, encontrarse con lo que quiere hacer, y tenemos una gran responsabilidad, estamos enseñando, como decía, estamos enseñando, y entonces tenemos que unirnos y decir, bueno, sí, hoy llega acá, mañana llega acá, bueno, juntarnos digamos, y producir. Así surgen también los otros movimientos de la antirresistencia, porque es verdad. Claro, es cierto. Entonces nosotros también tenemos que fortalecernos, pero no vamos a contar con la inclusión de la producción de América Latina en estos conflictos, no lo vamos a hacer. Tenemos que buscar los medios nosotros, digamos, de producir todo esto. Así que gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta? Una. Sí. Primero agradecerle, excelente escucharla. Y la pregunta es, en sí es pesimista. Yo desde el inicio. No, pesimista. Sí, no, pero esto está diciendo de la resistencia, ¿no? ¿Cómo hacemos con el sistema de evaluación científica? Que viene, bueno, ¿cómo dar la resistencia? Dar la resistencia ahí. Yo trato de estudiar las políticas científicas y tecnológicas de Argentina y de América Latina, y una de las cuestiones es eso. Cómo romper esa antirresistencia que se planteaba. Y la pregunta era, bueno, como investigadora de conocer, ¿cómo puede dar las luchas al interior de esa Hay que decir institución? una cosa, que en realidad nosotros durante muchos años con Castorina, con Rosana Buber, con María Teresa Aguirre, con todos ellos, con Figari, que era el director del FEI, con Fortunato, formamos una comisión de evaluación para el CONICET. Y realmente escribimos la Alta de San Francisco. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Y se lo hablaba ya la mano. Todo está muy bien mientras los investigadores no sean comisión. En cuanto los investigadores entran en la comisión, asumen el poder de evaluar, y entonces ahí perdemos los criterios de evaluación cualitativa que ellos mismos ayudaron a construir. Esto es lo que tenemos que ver, entonces la comunidad tiene que ser fuerte, ¿me entiendes? Es esto lo que estamos viendo, y él también lo veía. Él me preguntó, ¿te das cuenta qué es lo que está pasando? Porque ustedes cuando lean los que es increíble, realmente es absolutamente cuantitativo los criterios de evaluación. Lo cualitativo casi no entra. Entonces, ¿qué hacen? Digamos, que en esta sociedad muchos de nuestros jóvenes
digamos, se incorporaron, digamos, tuvieron años de la adolescencia y la primera juventud en regímenes neoliberales. Con lo cual, digamos, la lucha por la competencia y qué sé yo, ha sido incorporada. Y entonces, esto es lo que tenemos nosotros que tratar de revisar y tratar de ver a ver qué comunidades, qué miembros de nuestra comunidad. Nosotros hacemos eso en el CEIL muchas veces, cuando investigadores entran a las comisiones, se hace reunión y se empieza a hablar, y de los que para crear una responsabilidad distinta. ¿Me entienden? A ver qué está pasando ahora, cómo se está evaluando, qué se está diciendo, qué sé yo, y se genera una responsabilidad. Y estos investigadores tienen casi la obligación de transmitir a los jóvenes y a los otros investigadores cuáles son los criterios que están usando. ¿Se entiende? Es decir, como una manera de socializar esos criterios, esa forma de comportamiento, para que haya un control. Porque si no, tenemos exactamente lo que tú dices, y bueno, años hemos pasado a todas las autoridades del CONICET, esto y lo otro, y bueno, esos criterios nunca funcionaron. Realmente, que son absolutamente cualitativos. Así que yo creo que si se forma una comunidad fuerte, la comunidad sirve de control. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. ¿No? Bueno, estás ahí, bueno, te felicito, muy bien, vení. Vamos a conversar, vení, muy bien, ¿entiendes? No, sí, por favor. Sí, por favor, porque ¿saben por qué? Porque ¿cómo hacen? ¿Cómo no hacen? ¿Y por qué? Porque si sabemos cómo hacen, también después podemos reconsiderar. Si no sabemos el procedimiento, no podemos reconsiderar. ¿Se entiende esto? Ah, no, que si discutimos en la comisión si esto o esto. Ah, ¿qué se discute en la comisión? Bueno, tenemos que generar una responsabilidad colectiva. Porque en realidad eso es lo que yo les decía. Cuando llegan a la comisión, se transforman en enemigos. No, sí, eso lo vemos cotidianamente. ¿Alguna otra pregunta? Fortalezcamos la resistencia, fortalezcamos el amor y sigamos juntos. Y digo sinceramente. Gracias, Alejandra. Que se nos hizo mucho para que estemos todos acá, realmente, y tenemos que seguir trabajando. Yo pensaba, mientras presentaba esto, que en realidad quizás un día uno tendría que sentarse y plantear nada más que las preguntas. Sí. ¿Entiendes? Es decir, en vez de ser una exposición sería mucho más democrática, mucho más, ¿no? Es decir, nos sentamos y, a ver, ¿qué preguntas? ¿Qué preguntas sobre la ética? ¿Qué preguntaría sobre la ética? Y empezar a trabajar sobre las preguntas, porque si no tenemos todo resuelto. No, nosotros nos quedamos con muchas, como dijo usted cuando empezamos, muchas más preguntas. Más preguntas, yo me cerraría. El decálogo es una ley. Sí. Por eso, ¿saben qué hice? Yo dije, pero caramba, toda la vida pasamos respondiendo decálogos, tenemos que crear el propio. Pero es que sí, en serio se lo digo. ¿Cuánto la vida estamos respondiendo a los criterios de otros? ¿Por qué? Ahora, fíjense en que ese decálogo siempre de la investigación. No estamos haciendo una investigación en el CEIL y que, bueno, cada vez que hacemos trabajo de campo, todo se nos rompe, todo se nos viene abajo, como el tema de la familia. ¿Qué es lo que qué familia hoy? No, pobre Raquel, que vio esa familia, pero esa familia ya no está. ¿Me entienden? Entonces todo se nos cambia cotidianamente. Sí, es la categoría, ya Exactamente. Entonces de ahí tenemos que ponernos fuertes para tratar de unirnos y intentar cambiar. Ustedes saben, ahora sí, voy a aceptar a ver más con el perdón de la palabra. No, pero en realidad yo, digamos, lo uso mucho, a ver más porque pienso en el mundo de la vida. Es decir, el horizonte de preinterpretación, los criterios, los conocimientos, las creencias. Tenemos que cambiar el mundo de la vida de las ciencias sociales en Argentina. Así pasó con los métodos cualitativos. No existían los métodos cualitativos. Ese chiquitito librito que ustedes tienen, ¿saben por qué es chiquito y se le hizo el centro de todo? Yo puse una condición. Escribo el libro si se vende en los kioscos. Y se vendió en los kioscos. Sí. El primer libro, yo estaba con mi esposa, lo compré en la calle Florida. En serio, porque dije, no, tenemos que difundir que hay otras formas de conocimiento posible. Igual Irene se lo publicaron en el centro editor, así que hay toda una mística ahí también, ¿no? Antes no había tanta mística, ahora muchas más jóvenes tienen. Pero lo cierto es que, no, lo que les quiero decir es que bueno, es posible. Antes parecía que era imposible, ahora es posible. Pero lo que pasa es que hay que fortalecerse, claro, siempre contamos con un ámbito académico que nos apoyaba y entonces podemos seguir produciendo juntos. Así que anímense a producir para los kioscos. Sí, esto es un punto de inicio para nosotros también, el contacto con ustedes. Sí.
Recién No arrancamos. puedo obtener que me diga después. Irene, perdona, es así, tiene... Tenemos que ir al Es geriatra. así, es así. Irene, no te quiero contar que se ve que va a exponer Mariano, por ahí lo estés escuchando. No, probablemente no. Ah, bueno. Para empezar la conferencia. ¿Hay otra pregunta? Bueno, hacemos otra cuestión importante. Los que tienen necesidad de la tecnología, ellos, por favor, que nos lo hagan conocer a la amiga Alejandra, para que nosotros podamos apoyarlos con la bibliografía que tenemos. Bibliografía, por ejemplo, no, estoy trabajando, yo le contaba a la compañera, estoy trabajando en discurso político, bueno, te mando el libro, no tenemos eso. Realmente el conocimiento es para difundir y transmitir. Sí, nosotros vamos a tomar en serio la propuesta de ayer del seminario cualitativo de toda la gente que está acá. O sea, lo tomamos, recogimos el guante, si esa era la intención. No, pero bueno, Nosotros sí. después se lo comunicamos con el grupo, pero bueno, Sí, lo vamos a coordinar, pero bueno, Sí, también. bueno, quizás lo que hay que pensar es una serie de encuentros que fortalecer en otros lugares, en otro encuentro en otro lugar, y empezar a pensar cómo fortalecemos. Eso me parece que ya estamos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, agradecer y demás. Sí, agradecer. Para estimular, rescató, bueno, rescataste. Yo, porque como sé que Alejandra es así de atrás de usted y qué sé yo, pero nosotros somos Somos de- confianzudas. Ustedes tienen que pensar que todo lo que uno hace, en realidad todo lo que uno escribe, es para ustedes. Entonces, si lo hacemos para ustedes, ustedes tienen que poder emplearlo. No lo hacemos por otras personas. Entonces, cuidan lo que necesitan. ¿De acuerdo? Sí. Muchas gracias.